Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes, último día del mes de agosto. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión, somos canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder estar esta mañana de día lunes, arrancar la semana como siempre con optimismo, con muchas ganas, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, el cual también queremos trasladárselos a ustedes para que podamos cumplir todas las metas, todos los objetivos que nos hemos trazado. Ante cualquier adversidad, usted póngale mucha energía, mucha fe para poder superar todas esas vicisitudes que se nos presenten durante esta semana. Así es que desde ya los invito a que mantengamos esa frente en alto, con mucho optimismo, pese a todos los problemas que se nos han presentado obviamente en los últimos días. Así es que desde ya, bienvenidos a Cadena Megavisión. Agradecemos como siempre la fiel sintonía de nuestros buenos amigos que nos sintonizan en el extranjero. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de Guatemala en crisis y su crisis política y social, y es que mientras los países de la región centroamericana y especialmente del Triángulo del Norte se enfrascan en atender problemas comunes relacionados al narcotráfico y al tema de la delincuencia, Guatemala suma una crisis política social producto de un cansancio de la población frente a la corrupción pública. Destituciones de funcionarios y marchas son telones que abren precisamente la obra del teatro de crisis, así de crisis política e institucional que vive la hermana República de Guatemala y que se pone de manifiesto más aún con el encarcelamiento de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, seguido obviamente de nuevas movilizaciones para exigir la destitución del presidente Otto Pérez, quien a propósito para este día, según Jorge Ortega, que es uno de los portavoces de la presidencia, informó que el presidente Otto Pérez va a dar una conferencia de prensa pero también descartando cualquier rumor de que esta vaya a ser para él emitir su renuncia, que está siendo obviamente pedida por ciertos grupos de la sociedad civil, grupos políticos. Además, agregó que el gobernante hablará para establecer la normativa de cómo se enfrentará el nuevo proceso en función de la votación que tenga el Congreso. Enfatizaron también en una conferencia de prensa que él no va a renunciar, se descarta totalmente la renuncia. Lo cierto es que para los próximos días está previsto también ya entrar al proceso de elección en Guatemala. Se proyecta un abstencionismo y el voto nulo, el cual, según las tendencias que se dan a conocer en ese marco, es que el 30% de las elecciones generales del próximo domingo serían prácticamente por falta de entusiasmo, ¿verdad?, en la población, y por eso se prevé que estaríamos los medios de comunicación viendo particularmente una abstención de hasta el 30%. Hay un desencanto por la falta de ofertas también. Hay que destacarlo que la campaña de ellos no ha sido muy motivante para la población guatemalteca. Vamos a ver, 3 preguntas claves vamos a tener esta mañana en este análisis. La primera de ellas dice así: ¿por qué la población guatemalteca se encuentra inconforme con funcionarios del actual gobierno? Esa es la primera. Acuérdense que el presidente ha sido acusado precisamente por pertenecer a una red de digamos, de corrupción aduanal. Esa es una de las primeras figuras que se le está haciendo, se le está cuestionando al presidente, de pertenecer a una red que está precisamente vinculada a aspectos que tienen que ver con la corrupción en aduanas. La segunda pregunta dice: ¿por qué la población guatemalteca, vamos a ver, tiene la crisis guatemalteca trasfondo político o hay fundamentos claves para entender el desencanto de la gente? Esta es otra de las preguntas claves. O sea, ¿será esto una motivación política o es que verdaderamente en el fondo pues hay razón para estar haciendo este tipo de denuncias y demandas como tal? La tercera pregunta dice así, vea usted: ¿puede Guatemala ser un ejemplo de presión y lucha contra la corrupción pública en Centroamérica? Esta mañana, por cierto, el periódico El Diario de Hoy titulariza
el tema de lo que sucede en Guatemala como la primavera guatemalteca, ¿verdad? Si podría ser un ejemplo a seguir o replicar en toda Centroamérica. Bueno, esas son las preguntas clave que me gustaría también compartirlas con usted. Acompáñeme precisamente para poder responderla, y quiero saludar esta mañana a nuestros invitados. Está con nosotros acá en nuestros estudios Jorge Villacorta, quien le doy la más cordial bienvenida. Jorge, buenos días, bienvenido. También me acompaña Giovanni Galeas. Gracias por estar con nosotros. Buenos Giovanni, días. qué gusto saludarte. Buenos días. Bueno, vamos a esperar la incorporación de don Hugo Carrillo, también, que nos llamó hace unos minutos. Está en un tremendo tráfico en el sector de Los Chorros, así es que vamos a tener la incorporación de ellos. Y desde Guatemala esperamos tener también el contacto pertinente con periodistas de Telenoticias 21, que precisamente, y también Canal 19, que se encuentran cubriendo a todos los acontecimientos en la hermana República de Guatemala. Recordemos que es una semana crucial para el futuro tanto del presidente, sobre todo también porque de alguna manera ya una comisión legislativa ha solicitado retirarle la inmunidad. Se habla también de que la ex vicepresidenta sería enviada a una cárcel de mujeres. En fin, las elecciones están a la puerta. Es una situación que se vive en Guatemala que queremos analizarla esta mañana con nuestros invitados. A usted participe, @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter para que usted pueda hacerlo. Pero antes quizás también vamos a poner en perspectiva, tenemos un reporte de nuestros colegas periodistas que han estado dándole cobertura a las actividades en Guatemala. Veamos a continuación el siguiente reporte. Tras conocerse la noticia que la Comisión de Antejuicio avaló que el Congreso le quite el fuero constitucional al presidente Otto Pérez Molina para que enfrente a la justicia por actos de corrupción en los tribunales comunes, guatemaltecos iniciaron la celebración, pero al mismo tiempo ejercen presión para que los diputados avalen el dictamen. Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo en que se le retire la inmunidad. Es totalmente injusto que los hospitales estén pagando, que todos estemos pagando las consecuencias de él, de sus robos, de su corrupción. La mañana de este domingo no fue diferente. Varios ciudadanos se concentraron frente al Congreso. Que oigan el clamor del pueblo para que así puedan quitarle la inmunidad al presidente. Estamos exigiendo los 105 votos ahorita para que pueda ser despojada esa inmunidad. Y es que la suerte de Otto Pérez Molina está en manos de 105 parlamentarios. Por esta razón, los diputados del movimiento Partido para Todos recolectan firmas para que la resolución ingrese al plenario con dispensa de trámites el próximo martes. No creemos que un partido político vaya a proteger al presidente de la República porque la presión en las calles, la presión social es muy grande. La mayoría de partidos están presionados porque el domingo 6 de septiembre son las elecciones, un evento electoral al cual llegarán desgastados. Que la sociedad no hace diferencia entre los políticos que hacemos un buen papel y que hemos tratado al máximo de representar lo mejor posible a quienes nos eligieron o a quienes representamos como partido político, y quienes han estado involucrados en actos de corrupción o han sido acusados de actos de corrupción. Bajo estas circunstancias, las fracciones mayoritarias tienen la llave para resolver esta crisis. Mientras los diputados buscan el consenso, el presidente Otto Pérez Molina ha citado a los medios de comunicación este lunes a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Pero desde ya su equipo de trabajo adelantó que no va a renunciar. Ángel Iraeta, Telenoticias 21. Bueno, gracias. Gracias, Ángel. En efecto, vamos a estar a la expectativa contigo también y el resto de colegas que están precisamente ubicados, trasladados hasta la hermana República de Guatemala para conocer cuál va a ser el curso en esta semana crucial, como lo he dicho, que se va a llevar a cabo precisamente el día de mañana, como lo escuchábamos. Esto está en manos de los diputados de poder de alguna manera quitarle en todo caso al presidente lo que podría ser el futuro legal de su existencia. Sin embargo, están las elecciones como tal. Quiero darles nuevamente la más cordial bienvenida. ¿Qué está pasando en Guatemala? A ver, comienzo contigo. Lo que hay en Guatemala es una crisis política en cuanto a los partidos políticos y al sistema político de Guatemala. Eso es lo que para mí ha colapsado en este momento.
Solo eso, no, si hay problemas fiscales, hay problemas de delincuencia, sí, pero lo que ha llevado a esta crisis en este instante es prácticamente el tema de los partidos políticos, obviamente de un gobierno que entra también en dificultades. Ahí no hay organización, dirección política estructurada, no, ni siquiera hay liderazgos evidentes. Políticos. Entonces porque es una población indignada por la corrupción de sus pero con una funcionarios cosa, públicos. Ernesto, Sí. cosa, hay un enorme abismo entre los partidos políticos, que ya describí cómo son, y las necesidades de la población. Y ese es un abismo creciente. Pero, Ernesto, yo percibo un problema en la formulación de la pregunta. Lo que pasa es que es como si fuera contraposición, es decir, si hay movida política o trasfondo político, entonces no es verdad la indignación de la población, hay una especie de contraposición falsa. Lo que pasa es que siempre es político. La población, lo que indigna a la población es una pésima o muy mala gestión de la cosa pública. Lo político es lo público. Entonces, lo que estamos viendo es un acto eminentemente político, aunque no necesariamente, como explica el ingeniero Villacorta, no necesariamente protagonizada por los partidos. El detonante es el tema de la corrupción. Corrupción hay en todas partes, ¿no? Afortunadamente en países de otras latitudes la corrupción es realmente muy pequeña. En Latinoamérica podemos mencionar a Chile y algunos países escandinavos que tienen los más altos índices de transparencia y de honradez en el manejo de los recursos públicos. Pero en Guatemala ha sido un detonante el tema de la corrupción, con las repercusiones que ya sabemos. Pues ya no hay vicepresidenta porque está procesada. Lo del presidente, pues, es un poquito de esperarnos, porque pareciera ser que los días están contados. Inclusive se ha especulado con bastantes datos detrás de esa especulación, de que el presidente anda buscando dónde asilarse, algo que parece ser que en la región no hay ¿quién le pueda dar ese ¿quién le puede dar ese beneficio? ¿No? El hecho de que la población salga a la calle sin una conducción política determinada es porque, insisto, la estructura política, los partidos y el sistema político es el que está desprestigiado. En el caso de El Salvador es totalmente distinto. Entonces significa los partidos que los tienen guatemaltecos, estructura. Sí, es decir, Entonces la gente los guatemaltecos están... no tienen mecanismos. Mira, los partidos ¿piensan políticos... más que nosotros? No, la gente frente a una situación como la que tiene, con los problemas de violencia, desempleo, falta de oportunidades, en eso somos similares, pero no tiene instrumentos, mecanismos mínimos siquiera para su participación o para trasladar eso a los partidos. ¿Y qué situación necesita el salvadoreño para poder mostrarse también indignado y salir a las calles de esa naturaleza? Porque, perdónenme, no es que estoy de alguna manera provocando una insurrección, ¿no?, esta mañana, pero recojo un poco esa versión urbana. La gente me mire, en Guatemala sí tienen valor, me decía ayer un señor, pero por es ejemplo, que no de salir a la calle y decirle a los políticos, por favor, renuncien. No tenemos ese nivel de problematicidad que tiene la institucionalidad guatemalteca, entonces no es necesario que la gente acaba de ir a votar, tomaron una decisión más o menos equilibrada. No tenemos, dices... No, el nivel de problematicidad. El nivel de problemática que ellos tienen. Ni la debilidad institucional. ¿Ustedes creen, más la debilidad institucional. ¿Ustedes creen que aquí no hay una debilidad institucional? No tanta que como. aquí no hay una corrupción galopante a nivel público. No, sí, pero usted me obliga a comparar. No es comparable. A ver, don Hugo. Yo reacciono de manera distinta frente a una situación y frente a otra. A ver, don Hugo, comparte usted un poco. Yo creo, Neto, que tanto lo que dice Giovanni como lo que dice Jorge es un buen argumento. Es decir, que aquí tenemos una institucionalidad, todavía no todo lo fuerte que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, pero
Tenemos partidos, por ejemplo, que son mecanismos de expresión, como decía Jorge, donde la gente puede canalizar sus preocupaciones, sus inquietudes. ¿El poder lo tiene el verdadero el pueblo? Es que la soberanía reside en el pueblo. La soberanía. Entonces, ¿Guatemala es un ejemplo de ello? No, más que nosotros. Porque cuando te hago la comparación de que aquí han habido sospechas de grave corrupción, tenemos a un expresidente investigado pero me lo estás diciendo, procesado. Me lo estás diciendo justamente. Operaron las instituciones, que no operen al gusto de uno es otro tema. Pero las instituciones operan. Incluso o es que necesitamos unas CICIES en el país para que... Bueno, a mí en lo personal no me gusta esto de ceder soberanía a organismos supranacionales en temas tan delicados como la economía y la justicia. Pero Guatemala lo ha hecho y tiene, bueno, tiene a una vicepresidenta... Pero mira cómo está Guatemala, Ernesto. ¿Qué importa que tenga a una vicepresidenta preso, al presidente a punto de meterlo preso? Pero la pregunta es, desde que la CICIE se instaló en Guatemala, ¿se fortaleció la institucionalidad guatemalteca? Al contrario, lo que está viendo es la expresión de una debilidad extrema. Y eso es lo que permite la emergencia de lo que llamamos los movimientos populistas, pues, y se corre el riesgo de que en momentos de desesperación, cuando la clase política se banaliza, haya la emergencia de liderazgos no solo mesiánicos, sino que por el solo hecho de ser muy conocidos, muy populares, pueden irresponsablemente llegar a la máxima magistratura en un país para prolongar las crisis, pues no para resolver nada, ¿no? A mí me parece que van a haber elecciones el domingo, va a haber una votación, creo que sumamente reducida, tengo la impresión de que el ausentismo va a ser grande, y a eso le sumas los votos nulos y los votos en blanco. Como sea, quien salga de candidato o de presidentes será con una enorme debilidad, sin legitimidad. Un ministro de Obras Públicas procesado, uno de Salud también procesado, un expresidente procesado, Celia Enel también procesado. Entonces, ¿significa para ustedes que en el país sí funciona la institucionalidad? Totalmente. Porque están procesados. Totalmente. Lo que está diciendo, eso está en proceso. ¿Cómo se van a definir jurídicamente? Eso es lo que estamos claros. Pero hay procesos de esas personas. Perdóneme, usted no tiene en Guatemala procesados. Guatemala está así porque allá no funciona la institucionalidad, no hay partidos sólidos. No hay que abusar de la paciencia de la población. Es decir, aquí hablamos... Se lo está diciendo a los partidos políticos. Claro. A la clase a los política. Funcionarios. A la clase política. No, a los partidos, a la clase política. Es decir, no porque solo funciona, es la clase política. Es que aquí hay un eje que maneja el país, neto. Uno es la clase económica y otro es la clase política. Ese es el eje. Porque los grupos sociales están muy atomizados. Es decir, las fuerzas sociales no tienen una cohesión para hacer los grupos de presión que pudieron haber existido hace algunos años, por lo menos en mi apreciación personal. El tema es que si empiezan a fallar las instituciones, si sigue abusándose de la paciencia de la población, entonces no debemos de dejar de lado que esto se va sumando, se va acumulando y después pudiera crearnos una crisis parecida o quizás peor, porque nosotros también somos un pueblo que sostuvimos una guerra durante muchos años. Yo lo que señalaba era que la crisis de Guatemala es tan grande que cualquiera que salga electo va a tener problemas evidentes de legitimidad, porque la población está pidiendo que no hayan elecciones y que se reforme la ley electoral y la ley de partidos políticos. Quien surja ahí, yo señalaba que este señor Jimmy Morales es un cómico de la televisión y que está creciendo en aceptación en vista de que no hay otros. Pero eso no quiere decir que la población esté de acuerdo ni con él ni con los partidos políticos. Entender y comprender que este es un movimiento que por sí solo va caminando y no hay detrás un estamento de poder oculto o difuso en este tipo de manifestaciones. No, Ernesto, no. Uno soslaya un poco la sospecha y uno no tiene que ser mal pensado. Ingenuo. ¿No? Y en política casi siempre es necesario tener sospechas, pero en estos casos atendamos a la historia, atendamos a los contextos. ¿Quién pudo haber estado detrás del 15M en Madrid, en España, pues?
¿Quién pudo haber estado detrás de las fuerzas que se desataron en Colombia después en Venezuela después del Caracazo? Lo de Guatemala no está cerca, entonces, para bueno, en mi opinión, no. Tampoco bajo tu opinión. No, al contrario, no, yo creo que vamos en una ruta en esto quiero ser optimista, ¿no? ¿Sí? De fortalecimiento institucional que es inseparable del tema democrático. Y por una cosa, Ernesto, mira, con esto concluiría yo, creo que tanto la izquierda como la derecha salvadoreña tienen sus pecados históricos, tienen sus queveres ahí con fases autoritarias en ambas formaciones en distintos momentos, con ciertos coqueteos, con opciones casi dictatoriales, ¿no? Pero ha habido un proceso de madurez. Por mi parte, los espero hoy, 10:30 de la noche, por Canal 21, el reprise de su programa, y a las 6 de la tarde en radio. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.